Buenas noches. ¿Cómo les va? Con muchas ganas de encontrarnos con el Señor en esta noche que hemos vencido el frío. Bueno, aquí el Señor con su Espíritu Santo nos va a colmar, nos va a llenar y declaramos que en esta noche van a suceder grandes y maravillosas cosas en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Confiamos en eso, Señor. Creemos que estás obrando, Espíritu Santo. Te pedimos especialmente que tomes control de esta reunión, que tomes control de todo, Señor, de todas nuestras vidas, de todo lo que hemos dejado, de todo lo que nos ha estado inquietando quizás en este día. Vamos a soltarlo en las manos del Señor. El Espíritu Santo quiere hablarnos al corazón, a ustedes y a mí en esta noche. Por eso oremos y ustedes pidan también para que el Señor hable a ustedes y a mí en esta noche, porque yo también necesito escuchar al Señor. Así que para que todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, sea de Él y de nadie más. Amén. Muy bien. Quiero empezar con esta cita bíblica que dice: mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Esta cita bíblica que está en el Salmo 132. ¿Y saben por qué quiero empezar con esta palabra? Porque este mes vamos a trabajar un tema realmente muy importante, que es soltando las heridas emocionales. Qué tema importante, que le dediquemos la atención que realmente merece. A veces no queremos mucho mirarnos interiormente y justamente lo que hacemos es aturdirnos con diferentes cosas, con diferentes actividades y ruidos y lugares y situaciones, y buscamos muchas veces no mirarnos interiormente porque quizás tenemos hasta un poquito de miedo a ver qué hay, cuáles son las heridas que están anidadas a veces desde toda nuestra vida, aún muchas veces desde el vientre materno. Y ¿saben qué? El Señor quiere sanar todas nuestras heridas. ¿Qué son esto de las heridas emocionales? Cuando nosotros tenemos una herida porque nos hemos golpeado, porque nos hemos cortado, se ve, es visible a simple vista esa herida en el cuerpo, pero estas heridas del alma no se ven, son invisibles a nuestros ojos, pero de alguna manera se expresan. A veces no lo vemos, no vemos esas heridas en nuestras emociones. ¿Qué es el alma? El alma está compuesta por nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y a veces, justamente, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad están heridas. Entonces, es como que la realidad de las cosas que nosotros vivimos las vemos desde esa herida, las vemos distorsionada, como aumentada. ¿Vieron esos espejos en algunos lugares que uno va y se ve como más, no sé, en algunos está bueno porque te ves bien delgadita, bien alta, pero después vas al otro, te ves bien ancha, bien bajita, y ni uno ni lo otro es lo real. Y justamente a veces todas esas cosas que nosotros vemos en forma aumentada, como pueden ser situaciones que nos han dejado con alguna situación que nos ha asustado de niños, por ejemplo, y a veces somos personas grandes que enfrentamos esa situación con una mirada aún de una niñita o de un niñito de 2 o 3 años, porque estamos con esa herida que no ha sanado. Entonces, miren qué tema importante para que todo este mes estemos trabajándolo. Dediquémosle el tiempo con la lectura de la palabra,
con el volver a escuchar los audios, que tenemos la gracia de poder volver a escucharlos, anotemos, traigamos un cuadernito y vamos a... el Señor quiere, está reinteresado en sanarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos heridos, es como que vamos por la vida, como decía, viendo todo distorsionado y vamos sembrando también muchas veces estas cosas. Entonces, Dios quiere que estemos sanos también interiormente, físicamente, espiritualmente, porque somos una unidad y de esa forma nosotros podemos servirle a Él con mayor excelencia y con sanidad en nuestro interior. Yo les decía que me gustó empezar con esta cita bíblica del Salmo 132. Mi alma espera en el Señor más que el centinela en la aurora. Más que el centinela en la aurora. Me gustó esta cita porque recordé cuando yo estaba con crisis de pánico. Ustedes saben, muchos de ustedes, a lo mejor alguien me escucha por primera vez, pero yo estuve con crisis de pánico. Y cuando me daba esa situación de ese miedo extremo, con tantos síntomas en el cuerpo, yo lo primero que hacía era ir a la guardia de un médico, tratar de buscar ayuda en los doctores, en un tranquilizante, para salir de esa situación. Cuando yo lo conocí al Señor, una primera cosa que empieza a pasar es que deja de ser esa situación que estamos viviendo, deja de ser total impotencia y desesperación. Porque cuando no hay nada y no le encontramos la salida a lo que estamos viviendo, la sensación es de absoluta impotencia y desesperación, de abismo, de túnel negro. Pero cuando lo encontramos al Señor, es como que esa situación empieza a tener un lugar donde yo sé que voy a salir de eso. Entonces ya no es el abismo, ya no es la desesperación, sino que hay algo de lo que yo me puedo tomar. Está lejos, quizás, y me cuesta detectarlo, pero yo empecé a tener esa experiencia de que cuando entraba con esa cantidad de síntomas y de pensamientos, en lugar de ir al médico, hacía esto que dice la palabra, ¿no? Me arrodillaba ante el Señor y mi alma, los pensamientos que estaban totalmente aturdidos, las emociones que estaban terribles, llenas de miedo, pero mi alma se ponía a esperar en el Señor más que el centinela a la aurora. Esperar esa bendición que me venía del Señor y que yo sabía que solamente Él me podía liberar y que salir corriendo a buscar ayuda en las personas no me estaba dando la salida a lo que me estaba pasando. Mi alma espera en el Señor, yo confío en su palabra. Esta es una herramienta fundamental que tenemos para salir de todas las heridas emocionales que podamos tener. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos sana. Y es hermoso que esta noche lo entendamos, porque vamos a tener más anhelo de leer la palabra, porque a veces decimos, ay, no la entiendo, ay, que no tengo... ¿Cuántas cosas y excusas ponemos para no leer la palabra de Dios? O leemos libros que nos ayuden a salir de esto, a salir del otro. La palabra de Dios es la espada, esto lo dice la Biblia, es una espada de doble filo que penetra, ustedes imagínense lo que es una espada de doble filo, ¿no? Penetra hasta las profundidades del alma, penetra y arranca. Eso no lo puede hacer nada, ningún libro de nada, no lo puede hacer ninguna persona, no lo puede hacer ningún medicamento, no lo puede hacer absolutamente nada. Pero la palabra de Dios tiene poder para penetrar hasta las profundidades, hasta donde nadie conoce, ni siquiera vos, ni siquiera yo, solo Dios, hasta lo profundo y arrancar. Eso va a pasar esta noche en nuestras vidas. Y va a pasar en la medida que nosotros también dediquemos todos los días un tiempo para leer la palabra de Dios.
en lo que estamos necesitando. Yo me acuerdo que me había puesto a encontrar, a buscar las citas bíblicas que el Señor me decía que no tuviera miedo, que Él me enviaba ángeles, que Él estaba conmigo. Y empecé a anotarlas en un cuaderno, transcriptas en la heladera. ¿Para qué? Para poder leerla, para poder memorizarla, para poder internalizarla en mis emociones y que arrancara todo lo que había distorsionado en mi vida, que el enemigo había puesto, porque él nos quiere destruir, matar y robar las bendiciones. Porque cuando estamos heridos, no tenemos sueños, estamos centrados en nosotros mismos muchas veces porque nos cuesta ver al otro, porque estoy yo centrado en lo que a mí me duele, en lo que a mí me hicieron, y desde ahí observo el mundo de una manera, como decíamos, absolutamente distorsionada. Entonces, si el otro no me saludó, es porque no me quiere, no puedo pensar que es porque estaba distraído, porque tenía un problema. O sea, uno ve desde su herida, y esto Dios lo quiere sacar en esta noche y también en todo este mes, y por supuesto en todos los días de nuestra vida, porque también la sanación de las heridas emocionales en muchas ocasiones es en un proceso, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos que decir cuáles son esas heridas emocionales, cuáles pueden ser, yo creo que una de las cosas importantes es que empecemos a detectarlas. Porque cuando nosotros entendemos que están, es como que, bueno, tenemos un recorrido ya a nuestro favor. Sabemos de qué se trata, sabemos qué es lo que está pasando. Si no es como que archivamos en esos cuartitos que ponemos en el fondo de las casas y que ponemos cosas y ponemos más cosas. Y llega un momento que ni sabemos lo que hay, que cuando precisas algo, lo que menos vas ahí porque no encontrás nada, no podés ni abrir la puerta. Uno dice, ¿para qué guardé tantas cosas? Si al final, bueno, hay que empezar a tirar, hay que empezar a limpiar, abrir las ventanas que entre sol, si no hay olor a humedad y no se puede ver ese lugar lindo, bueno, con todas cosas que no sirven no lo vamos a ver, pero empezar a limpiarlo. Y a veces así está nuestra alma, con tantas cosas que hemos puesto de toda la vida y la hemos depositado ahí, y ahí están. Como no revisamos, como no miramos, está ahí. ¿Y saben qué? No puede venir, no hay lugar para lo nuevo, porque está como colapsado todo, de todo lo que nos sirve, de todo lo que no nos ayuda, y Dios quiere que en esta noche hagamos espacio. A ver, ponete la mano acá y decite que voy a hacer espacio, mucho espacio en mi corazón, en mis emociones, en mi alma. ¿Espacio para qué? Para que pueda venir lo de Dios, para que pueda venir lo nuevo. Si nosotros queremos poner un mueble nuevo en nuestra casa y nuestra casa la tenemos llena de cosas viejas, por más que el mueble sea hermosísimo, no va a entrar. Y si entra ni se va a notar. Entonces tenemos que empezar a sacar lo que no sirve. Vamos a hacer lugar en nuestro corazón, en nuestra alma. Lo vamos a empezar a hacer en esta noche y todos los días un poquito. Las heridas que uno puede detectar a grandes rasgos, así como para que nos vayamos revisando, una es la herida de rechazo, que esta herida tiene que ver con, bueno, a lo mejor querían un varón y fuiste una nena, y esto de alguna forma, los comentarios y todas las cosas que te han dicho, es una herida de rechazo de parte de los progenitores, o porque no querían tener un hijo, y bueno, vos viniste ahí en un tiempo que aparentemente no era el momento que tus papás por lo menos creían, porque el momento sí era de Dios, el que quería. Pero esto deja como una herida de rechazo. También cuando se ha sufrido de bullying, ¿no es cierto?, así qué sé yo, que en la escuela nos han dicho cosas,
o nos han dejado, no sé, lo siguen haciendo eso de que cuando juegan al vóley eligen así a 2 de las mejores y después empiezan a llamar. Yo siempre quedaba para lo último. Hoy se me vino esa imagen. Era como que quedaba para lo último. No había nadie más. Bueno, vení vos, era malísima jugando al vóley. Entonces estas cosas, a uno ya es como que, bueno, ya esa sensación de que vas a ir a jugar y que esta sensación de que ya viste, ¿no? Para eso no servís. Bueno, tantas cosas que pueden haber quedado como heridas. Hoy Dios me revelaba un montón a mí preparando este tema, por eso sé que a ustedes les va a ir apareciendo cosas. Vayan anotándolas, si se les aparece algo. Y bueno, la herida de abandono también es otra herida muy común. Y esto tiene que ver con, bueno, chicos que han sido abandonados por los padres, pero bueno, también el abandono de algún ser, de alguna pareja, la herida de traición también por infidelidades, bueno, todas estas cosas que van dejando esas como huellas en nuestro corazón. También a veces pasa que hemos tenido quizás educaciones como muy perfeccionistas, como muy exigentes. Entonces, bueno, todas esas cosas van quedando en nuestro interior, cosas que hayamos visto, que nos han asustado, situaciones traumáticas que hayamos vivido, pérdida de algún ser querido, ¿no es cierto? Una herida que hay que sanarla con poder hacer un duelo. Muchas veces cuesta y uno queda en esa etapa de angustia que cuesta sacarla. Entonces, estas cosas, nosotros tenemos que ver que las cosas que nosotros hemos vivido no las podemos cambiar, porque bueno, hay cosas incluso que han sido muy dolorosas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero a mí me pasó algo realmente muy doloroso, y no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos transformar. Es decir, que esa situación vivida como algo realmente muy, muy difícil, nosotros lo podemos transformar en algo que cuando nosotros estamos sanos de eso, no solamente que ya no lo recordamos como algo terrible ni lo llevamos para todos lados, sino que también podemos ser de bendición para la otra persona. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos tener una herida abierta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los signos que aparecen en una persona que tiene una herida abierta, una herida emocional, y aquel que ya la sanó? ¿Cómo nos damos cuenta? Y nos damos cuenta en nuestra forma de ser. Cuando estamos irritables, cuando estamos desesperanzados, cuando estamos sintiéndonos tristes. Estos son indicios con rencor, son todos indicios de que hay heridas emocionales. Sabemos, y mucho hemos estado hablando, que muchas veces el tema del perdón es fundamental. Y cuando nosotros podemos perdonar, cómo esas heridas cicatrizan. Y no es que olvidemos, pero ya no recordamos con el dolor, ya no recordamos con la herida abierta. Es la diferencia como cuando uno ve una lastimadura y uno dice, ay, esta herida está fea, está abierta, está colorada, supura, corre peligro de infección. Todo lo que vos parece que te chocás siempre en ese lugar y todo te duele, siempre te duele en ese mismo lugar. Bueno, esa es una herida abierta, y también en nuestra alma pasa lo mismo. Cuando una herida está abierta de algo que no hemos podido sanar, parece que la vida nos golpea y nos lastima siempre en el mismo lugar. Es como que siempre hay un foco infeccioso donde todo lo veo desde ese lugar. Cuando esa herida sanó en lo físico, ¿qué pasa? Hay una cicatriz, o sea, la vemos, la cicatriz, pero ya esa herida no corre peligro de infección, ya si nos chocamos con algo ya no nos duele, y recordamos que hubo una herida, que hubo una lastimadura, pero que ya la hemos podido cicatrizar.
Eso es lo mismo que pasa con nuestra alma. Cuando hemos podido sanarla, podemos recordar algo, pero ya no es con ese dolor. Hay una cicatriz, hay algo que sí pasó, hay algo que no negamos que pasó, pero que ahora ya no me duele y ya puedo incluso contarlo a otra persona y ser de bendición para el otro. Entonces, lo primero les decía que debemos es reconocer estas heridas. A veces ni siquiera sabemos cuáles son. Por eso, que yo sé que el Señor en estos días, hoy y en todo este mes, no solo va a sanar las heridas que sabemos que están, sino que además nos va a revelar. Vamos a pedirle esto al Espíritu Santo, que nos revele cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos que sanar, que ni sabemos que están, que ni nos damos cuenta, que son nuestra forma de relacionarnos en la vida, porque es como que tenemos un chip puesto y nosotros de acuerdo a eso es como que nos manejamos y actuamos. Y debemos cambiarlo. Y esa manera de ser que a veces tenemos, que debemos también saber que Dios quiere hacer un tratamiento con nosotros absolutamente único, absolutamente específico, especial, irrepetible, que nosotros cuando escuchamos el testimonio de lo que Dios y de la forma que Dios obró con otra persona, nos sirve porque nos alienta, porque nos hace ver que si con ella pudo, conmigo también, pero no nos sirve para copiar el modelo al pie de la letra, porque Dios va a trabajar con cada uno de nosotros de una manera absolutamente única y es una experiencia que tenemos que hacer absolutamente personal. Yo, como les decía, en muchas situaciones Dios me sanó con una palabra, ¿no es cierto? Bueno, el no temas, yo estoy contigo, el confiar que Él me estaba protegiendo. En muchas situaciones me sanó con una palabra. Hubo una vez una situación, yo hoy me estaba acordando también, y un poco les cuento estas cosas para que veamos, como les decía, son testimonios, pero no es que Dios va a hacerlo de la misma forma. Yo tengo que tener búsqueda de Dios. Si hay algo que nos pasa cuando estamos con situaciones sin resolver en nuestra vida, es que estamos como caminando sobre la arena movediza, como que todo tambalea. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez esa sensación así, de que todo está ahí, que todo se mueve, de que no, pareciera que no me puedo parar firme, no me puedo parar en un lugar seguro. Nosotros el lugar que tenemos que buscar es en la presencia del Señor, es en el lugar donde Él está, que es en nuestro corazón, porque es ahí un lugar seguro. En el libro de Ruth dice, ahí me encanta esa cita bíblica que me la da un montón, hija mía, quisiera buscarte un lugar seguro donde pudieras ser feliz. Me encanta. Se lo dice la suegra a Ruth, pero el Señor, yo sé que me lo dice y te lo dice en esta noche a vos. Quisiera buscarte, hijo mío, hija mía, un lugar seguro donde puedas ser feliz. ¿Y dónde es ese lugar seguro? Ese lugar seguro es que más allá de las cosas que nos hayan podido pasar, cuando nosotros buscamos estar anclados en la presencia de Dios, cimentados en la palabra de Dios, lo sané con mi palabra, dice el Señor. Esa palabra que nos sana, que nos fortalece. Empezamos, aún habiendo emociones heridas. Esta es una primera cosa que te quiero decir. Porque a veces estamos ahí, pero no sabes lo que me pasó a mí y que yo tal cosa. Dios suple todo. Cuando nosotros nos anclamos en Él, en la oración, y sabemos que Él nos ama, que Él nos valora, no necesitamos nada más. Y desde ese lugar donde somos parados de otra forma, donde somos cimentados de otra forma, el Señor empieza a sanar toda nuestra vida y todas nuestras heridas.
Hubo una situación que a mí me costaba mucho, era estar en un lugar, me acuerdo, que el Señor me empezó a mandar todos los días para estar. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer, Señor, para estar en este lugar si yo cada vez que llego a este lugar me vienen una cantidad de recuerdos? Y era el lugar donde el Señor me había puesto para trabajar. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Si a mí me vienen cantidad de recuerdos que no los puedo manejar. Y el Señor me dio la palabra de Isaías. A ver, espérenme un poquito. Que dice, suelten, no se acuerden, Isaías 43, 18, aquí lo encontré. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Miren qué palabra tan hermosa. Esta cita bíblica a mí me la dio en ese momento. Hay otra versión que dice, suelten, que tiene bastante más que ver con el tema del mes. Dice así, creo que es la latinoamericana. Yo la que saqué hoy es la del pueblo de Dios. Suelten las cosas pasadas, ni las traigan a memoria. Esta es una palabra muy importante, porque a veces estamos, pero lo que me hicieron, pero lo que me pasó. Hoy vamos a traer a este momento las cosas que pueden habernos pasado, pero es un momento. Es como cuando vamos manejando que tenemos que mirar para adelante y en algunos momentos miramos los espejitos retrovisores porque nos ayudan a ver qué maniobra puedo hacer. Pero no estoy mirando todo el tiempo los espejos retrovisores porque ¿qué pasa? Si yo me quedo mirando para atrás, me estampo lo primero que aparece adelante. Y esto nos pasa a veces cuando no soltamos las cosas. Nosotros vamos a revisar, pero vamos a ir un instante para sanarlo y para avanzar. Lo vamos a soltar. Suelten las cosas pasadas. Entonces, yo me sané de esa situación que estaba viviendo con obedecer esta palabra. Cada vez que yo iba a este lugar y me venía un recuerdo de cosas, que eran muchas. Yo creo que hubiera estado años para perdonar, para sanar, para enfrentar. Eran muchas. Empecé en obediencia a hacer esto, soltarlo. Suelto las cosas pasadas, ni las traigo a memoria, me dice el Señor en el libro de Isaías. Yo estoy por hacer algo nuevo. Y empezaba a imaginar, a pensar en todo lo nuevo que el Señor me iba a dar, en todo lo nuevo que el Señor tenía pensado para mi vida y para todo lo que podía afectar en ese tiempo, en ese lugar que con un propósito me estaba llevando y que ahora lo veo. Pero si yo no hubiera podido ser obediente a esta palabra, no hubiera podido hacer nada en ese lugar, porque hubiera estado abatida, hubiera estado mirando desde mi herida con todo distorsionado. En esa situación, esta palabra y la obediencia a esta palabra me sanó de todo. Les puedo asegurar, fue maravilloso. Por eso les digo que la palabra de Dios es además fresca. No puede ser la que usé hace 3 años atrás ni la semana pasada. Es todos los días, es hoy. Hoy Dios te habla con una palabra fresca, como el pan fresco. Hoy Dios nos habla con una palabra como el maná. Había que ir a buscarlo todos los días. Esa palabra es la que necesito para este día. En otras ocasiones, como le pasó a Jeremías, fíjese en el libro de Jeremías 1, vamos a leerlo, dice, el Señor me dijo, no digas, más arriba, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta de las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven.
el Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Qué hermosa esta palabra, la he usado un montón y hoy la leía y podía ver esto. El Señor en Jeremías, nosotros podríamos decir que Jeremías había tenido una herida de rechazo. No sé, no lo dice, pero a mí se me ocurre que Jeremías tenía una herida de rechazo. ¿Por qué? Jeremías tenía miedo a hablar. Esta es una consecuencia de una herida de rechazo, la baja estima, la inseguridad, ¿no es cierto? El miedo a hablar con los demás. Y el Señor empieza a sanarlo a Jeremías, ¿desde dónde? Empieza desde el vientre materno. Empieza a decirle, como generalmente hace también con nosotros, y seguramente que todos tenemos que trabajar esto de la autoestima. Porque miren que tenemos las dos caras de la misma moneda, que son la baja estima y el orgullo. Son las mismas cosas. Es sentirme menos que el otro o es sentirme más que el otro. Es sentir que no puedo o sentir que yo todo lo puedo. Y en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Cuando Dios sana esto en nosotros, entendemos que es Él el que obra en nosotros, que nada podemos sin Él, que no somos nada sin su gracia, pero que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que grandes y maravillosas cosas Dios ha puesto en cada uno de nosotros, dones maravillosos que Dios quiere que usemos, no para que nos vanagloriemos, para también que no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Entonces, con Jeremías empezó desde el vientre materno. Le dijo a Jeremías, antes de formarte, y hoy te lo dice a vos y a mí el Señor, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía, yo te había consagrado, tenía un propósito hermoso con tu vida, sos valioso, sos importante, no viniste fuera de tiempo, no viniste por casualidad, no viniste por accidente, viniste porque yo te pensé, viniste porque yo te formé, viniste porque puse el aliento de vida, viniste porque tengo un plan maravilloso. Entonces basta de creerte todas esas cosas que has creído. Primera cosa que Dios obra y que generalmente las heridas, el Señor obra en esto, ¿no? Empezar a sanarlas desde el vientre materno. Y después le dice, no me digas que sos demasiado joven. A veces le decimos al Señor, no, Señor, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé hacer esto, yo no voy a poder. Y el Señor, ¿qué dice? No digas, porque yo pondré palabras en tu boca, porque iré donde tú vayas. Empieza a trabajar la autoestima de Jeremías. Y miren lo que les dice, Él extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, yo te establezco en este día sobre las naciones y los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. ¡Ah, qué plan! ¡Qué plan! Poderoso había en el sueño de Dios con la vida de Jeremías. Pero si Jeremías, el Señor no empezaba a sanar esta herida de rechazo, esta herida de baja estima, de inseguridad, de creer que no podía, que Él era menos que los otros, a la vez también no hubiera hecho nada o hubiera hecho y se hubiera llenado de orgullo. Entonces estas cosas nosotros las tenemos que trabajar. La estima tiene que ser la justa de la que Dios nos creó. ¿Cuál es la estima? El amor a nosotros mismos, el amor al prójimo y a nosotros mismos, el amarnos en hacernos el bien, porque a veces nos hacemos mal y somos re duros con nosotros. Amarnos a nosotros mismos en la medida que Dios nos ve y nos ama, que nos valora y que nos ha creado
con cosas maravillosas para que podamos juntos poner a funcionar. Esta palabra lo ubicó, obviamente, a Jeremías en un lugar absolutamente diferente y pudo hacer que en su vida empezaran a suceder cosas. Y esto también, por eso les decía, Dios va a obrar, puede obrar en esta noche, puede obrar en un instante, puede obrar con una palabra, como me pasó a mí con esa palabra de Isaías que le decía, o puede obrar en una sanación donde nos va sanando la autoestima, de las heridas de rechazo, y en un proceso absolutamente único e irrepetible. Por eso no sirve comparar nuestro proceso con el de nadie. Nosotros tenemos que comparar nuestro proceso con nosotros mismos. Eso sí, ¿cómo estaba yo? ¿Cómo estaba yo cuando el Señor? Yo no me olvido cómo estaba. Y a veces ahora me parece que hay tantas cosas que aún debería ir más rápido, debería hacer. A veces me pasa eso. Y cuando me pongo así, el Señor me muestra la imagen de esa Susana que yo era cuando Él me llamó, que no podía hacer absolutamente nada. Entonces, ¿con qué te podés comparar? Con vos mismo, porque solo Dios aparte sabe lo que vos viviste, lo que te pasó. ¿Quién puede decir, es poco lo que estás haciendo, es mucho lo que estás haciendo? El Señor solo conoce tu vida. Si alguno que tenía mucho dinero en la billetera miraba la ofrenda de la viuda, que era una monedita, ¿qué hubiera dicho? Ay, pero esta viuda, mirá lo que pone. Qué poquito, tanto le va a costar ese poquito. Pero el Señor vio. ¿Qué vio? Vio el esfuerzo de esta mujer que dio todo lo que tenía. Dio todo. Más no podía. Dio todo, ¿por qué? Porque confió en Dios. Confió, no en sus pensamientos que te dicen si vas te vas a sentir mal o no vas a poder. No confió en su economía, en su billetera vacía. Confió en la providencia del Señor. Cuando tenés que hacer algo, para los que tienen miedo o han pasado por miedo, saben bien lo que les hablo. Cuando vos vas a hacer algo y tenés miedo, el Señor ve el esfuerzo y sabe lo que vos estás dando en ese lugar. Pero no confías en tus emociones que están llenas de síntomas. No confías en tus pensamientos que son totalmente de miedo. Confías en el poder del Señor y esperás que tu alma se llene de la presencia del Señor más que el centinela a la aurora. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Cuando eso pasa, toda la gloria al Señor. En esta noche vamos a cerrar los ojos y yo te pido que el Señor quiere traernos hoy al taller del maestro, ¿no? Como decimos a veces, a que Él nos moldee, a que Él nos cambie. Y una de las cosas que nos puede ayudar, vamos a pensar cuáles son las emociones negativas que más sentimos en el día. ¿Cuáles son? Ponete a pensar. Y trata de anotarlas. Si tenés un papel, cuando te vengan, trata de anotarlas. Porque esas emociones negativas van a estar dándonos un pantallazo de cuáles son esas heridas que probablemente estén anidadas en nuestro interior.
Si hay emociones de inseguridad, de miedo, es muy probablemente que haya una herida de rechazo, que te han criticado. Si hay sentimiento de culpa, de asco, de miedo al sexo opuesto, es muy probable que haya una herida de abuso sexual, de que alguien quiso abusar de vos. Esas emociones van a ayudar a que vos detectes, ¿por qué, Señor? Y empezar a preguntarle, ¿por qué, Señor, están estas emociones? ¿Qué cosas aún no he podido sanar? Vamos a ir anotando si te surge alguna cosa y cerremos los ojos también, preguntándole al Señor que Él nos revele. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, hoy Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Quizás se te aparece algún recuerdo, alguna persona. Quizás sabes muy bien cuál es la herida que tenés. O quizás no, y solo tenés esas emociones que andan dando vuelta en tu diario vivir o cuando tenés que enfrentar algo. Vamos a soltarlas en esta noche, vamos a entregárselas al Señor, porque Él nos puede sanar y la forma y el proceso, Él lo sabe. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué momento? Solo vamos a esperar confiadamente que nuestra alma se llene del Señor. Vamos a soltarlas. Y yo te invito a que si vos lo sentís, vengas aquí a arrodillarte frente al Señor, diciéndole, Señor, te suelto esto que me pasa. Quizás si hay rencor, tengas que perdonar. Y quizás lo único que le entregues al Señor sea ese sentimiento que te atormenta, de ansiedad, de tristeza, y ni siquiera sabes por qué. Entrégaselo.